No saben cuánta falta me hace estar con ustedes, la verdad es eso. 3 semanas increíbles con Dios, descansando también, necesitábamos un respiro, un descanso. Pero también tuve la oportunidad la semana pasada de recibir un regalo de Dios que voy a estar comunicando hoy y las próximas semanas. Y déjenme decirles que estoy muy, pero muy emocionado de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y por eso quiero motivarles hoy a que nos conectemos con Dios, a que nos conectemos con esto que Dios quiere hacer en esta nueva década de 2020 en adelante, para que podamos ver cosas hermosas de Dios. Conectar en estos 7 años con Dios ha sido muy lindo. Son 7 años de estar en el punto de encuentro, son 7 años de caminar con Él. Como lo decía mi esposa, para nosotros ha sido todo un camino de fe. Hace años que caminamos con Dios y la verdad yo creo que, como dice la Biblia, el camino de aquel que está con Dios es como el amanecer. Cada día va creciendo, cada día está hay más luz, hay más cosas. Y no quiere decir que es un camino sencillo, pero es un camino maravilloso. Es un camino que tiene mucho sentido, es un camino que nos lleva a donde tenemos que ir y es el propósito de Dios. Pero más que los 7 años anteriores, estoy emocionado por los años que vienen. Déjenme decirles que creo que Dios quiere hacer algo con su iglesia. Y mi esposa lo decía bien ahorita, somos un punto de la gran iglesia de Jesús. Y la semana pasada Dios me voló la cabeza. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a una conferencia donde yo iba con unas expectativas y Dios me iba a hacer una encerrona diferente. Dios quería hacer algo diferente conmigo. Dios quería mostrarme algo que yo quería ver, pero Él quería mostrarme algo que Él quiere que yo vea y que transmita a la congregación y que traigamos acá en esta nueva década. La verdad, fui testigo del mover especial de Dios en la iglesia que trasciende todo lo que uno se pueda imaginar. Me encontré con personas de todos los trasfondos, estuve allí con anglicanos, estuve con presbiterianos, estuve con pentecostales, estuve con bautistas, estuve con un montón de personas, voy a decirte, es más, estuve con algunos católicos. Y fue tan impresionante ver lo que allí está sucediendo. ¿Por qué? Porque la iglesia en los Estados Unidos está enfrentando algo que está pasando en muchos otros lugares. Para nadie es un secreto que en Europa la gente se define como viviendo en una cultura post-cristiana. Algo ya como que el cristianismo ya pasó por acá, estuvo bien, pero ya. No vamos más con eso. En los Estados Unidos los jóvenes están abandonando las iglesias por montones. Aunque crecen, hay iglesias que crecen y hay mega iglesias como las conocemos hoy, iglesias como nunca antes en tamaño hubo en la historia de la iglesia cristiana. También es cierto que cada año se cierran más y más y más iglesias. Y también es cierto que las iglesias envejecen en la medida que envejecen sus pastores. Y quiero decirles algo más. En Colombia no estamos hablando de algo diferente. En Colombia vemos, claro, por supuesto, algunas mega iglesias y vemos muchos jóvenes en esas mega iglesias, pero cuando esos jóvenes crecen, muchos de ellos también abandonan su fe. Y lo que estamos viendo es algo que uno podría ver como un problema o como una oportunidad. Y yo he decidido ver todo esto como una gran oportunidad. Y saben, fui muy alentado por lo que vi la semana pasada allí en Phoenix, en Arizona. Porque percibí lo que me voy a atrever a llamar, ahora sí, los albores de un nuevo avivamiento para la iglesia. Percibí algo que me pareció genuino, como un verdadero avivamiento de Dios. No el avivamiento no el mover de las emociones, no la manipulación de la gente, no la conexión con un ambiente, con una alabanza, con unas luces, sino el mover genuino del Espíritu Santo en medio de su iglesia unida, honrando a Jesús. Y escuché testimonios que fueron impactantes de lo que Dios está haciendo, donde la iglesia se está uniendo, donde la iglesia está predicando a Jesús, donde la iglesia está conectada con el Espíritu Santo. Y lo que está pasando con toda la gente, jóvenes, adultos, ancianos, hay cosas que están pasando que realmente me emocionaron. Y yo quiero ser parte de eso que Dios quiere hacer. Y quiero que esta congregación sea parte de eso. En realidad lo deseo. Dios trasciende todo lo que uno se pueda imaginar y después de 31 años de caminar con Jesús, la verdad, la semana pasada para mí fue como el top del top del top de conectarme con Dios. Después de 31 años, en donde puedo decirte que he logrado conectar con Dios en muchas formas, donde he visto a Dios obrar, donde, como mi esposa dice, he visto el mar abrirse frente a nosotros. Tengo que decirte que lo que me pasó la semana pasada es como el top del top del top.
de ver a Dios obrando en medio de su iglesia y de recibir una nueva, llamémoslo así, visitación del Espíritu Santo. Y quiero empezar a partir de hoy a compartirte algunas cosas sobre esto. ¿Está bien? ¿Me quieres acompañar en eso? Entonces acompáñame ahora a la Biblia, al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Quiero que vayas allí a tu Biblia y quiero que abras tu Biblia en Hechos, capítulo 19. Yo voy a utilizar hoy el texto de la Nueva Traducción Viviente. Si tienes otra, está bien, te perdono y vamos a leer igual ahí. ¿Está bien? No te quedes sin abrir la Biblia, te quiero invitar a que lo hagas en realidad. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. Esa es la forma en que Dios habla principalmente. Hechos 19 nos relata una historia que siempre debemos recordarnos para no perder un poco el rumbo de lo que significa vivir en la vida cristiana. Y en esta nueva década quisiera que retomemos esto como base fundamental de lo que Dios quiere hacer. Dice allí, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿A quiénes encontró? En otra versión puede decir, encontró a unos ¿qué? Discípulos. Cuando habla de discípulos, la palabra, lo que Lucas quiere decirnos es gente que reconocía a Jesús, que seguía a Jesús, que se decía que estaba en el camino con Jesús. Y Pablo les pregunta esto: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Pablo, yo creo que se quedó así como perplejo, ¿sí o no? Y entonces dijo, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después. Es decir, ¿en quién? En Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Pablo encontró 12 hombres que profesaban ser ¿qué? Creyentes, discípulos, seguidores de Jesús. Pablo se encontró con 12 hombres que habían escuchado un mensaje acerca de Jesús. Pero algo faltaba. Había algo que no le cerraba a Pablo. Me llama mucho la atención. Pablo era un hombre súper conectado con Dios y con el Espíritu Santo. Y él, cuando llega a hablar con estos hombres, dice, aquí falta algo. Y por eso les hace una pregunta. La pregunta fue muy importante, porque hay un testimonio que solamente la vida del Espíritu puede dar en un verdadero creyente. Una persona que verdaderamente camina con Cristo evidencia que tiene una conexión con Dios y evidencia que ha venido el Espíritu Santo a morar en él. Y tal vez si tú no estás familiarizado con esto, hoy voy a tener que explicar algunas cosas, porque hoy tenemos una mezcla de personas muy nuevas y una mezcla de personas que llevan mucho tiempo caminando con Dios. Pero esta pregunta de Pablo era importantísima. Y entonces quiero explicarte esto. La Biblia nos enseña que toda persona que cree en Jesús y lo hace su Señor y su Salvador, no solamente está asintiendo intelectualmente a una verdad o a un enunciado teológico. No es solamente una persona que dice, sí, yo creo en Jesús, sí, yo soy católico, sí, yo soy cristiano. ¿Te has dado cuenta que muchas veces es así? Uno quiere compartirle a alguien y ¿qué le dicen a uno? Aquí no nos cambian de religión. Yo soy católico, pero oiga, hoy en el protestantismo sucede lo mismo. La gente dice, yo soy protestante, yo soy evangélico, porque así nos conocen en nuestros territorios. ¿Y por qué? Porque mi familia lo es, porque mi papá lo es, porque mi mamá lo es, porque yo nací en un entorno así. Y entonces asumimos que ser cristiano es estar afiliado con una religión o con una serie de doctrinas, que ser cristiano significa decir que sí, que Jesús existe, que Jesús vino a esta tierra, pero es mucho más que eso. Estos discípulos, estos creyentes más bien que estaban en Éfeso, ellos seguramente creían en Jesús, les habían hablado de Jesús, se les llamaba creyentes, Lucas los identifica como creyentes, pero había algo que les faltaba. ¿Qué les faltaba? Yo quiero citarte algo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 9. Pablo en el texto de Romanos, en la carta a los Romanos, hace una exposición brillante de lo que es la vida cristiana, poderosa. Uno debería leerse Romanos todos los años.
Uno debería profundizar en Romanos todos los días. Uno debería tratar de entender lo que Dios quiso decir a través de Pablo, porque Romanos es para mí la gran síntesis del Evangelio, de lo que significa caminar con Jesús. Y Pablo le escribe a los romanos esto en el versículo 9 del capítulo 8. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive, escucha esto. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Wow, qué poderoso lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está diciendo algo. Venir a Cristo no es solamente afiliarse a una religión, es nacer de nuevo, es recibir una nueva vida, es recibir un espíritu, es recibir el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Es un milagro, es algo sobrenatural, es algo que pasa y que excede todo lo que nosotros podamos comprender, que va más allá de todo lo que nos podamos imaginar, de nuestras limitadas concepciones acerca de Dios y su iglesia y la vida cristiana. Dios está por encima de todo eso. Eso fue lo que vi la semana pasada. Dios mío, Dios uniendo al uno al otro, trabajando de una forma que trasciende toda denominación, que trasciende toda doctrina, que trasciende toda religión. Es poderoso lo que hace Dios, pero eso solo lo puede hacer ¿quién? El Espíritu de Dios que vive en ustedes. Y nota que Pablo aquí hace una diferencia. Dice, ustedes antes tenían una naturaleza ¿qué? Pecaminosa, vivían de acuerdo a otra cosa. Su naturaleza era diferente y no tengo hoy todo el tiempo que quisiera para explicar eso, lo que Pablo quiere decir, pero básicamente quiero resumírtelo. Él está diciendo, ustedes antes eran una cosa y ahora que están con Cristo son otra cosa radicalmente diferente. Su naturaleza no es la misma, su naturaleza es distinta. Ustedes ya no pueden vivir como vivían antes porque ahora el Espíritu de Dios vive en ustedes. Que el cristianismo no es algo que vivimos en nuestras propias fuerzas, no es lo que nos imponemos como reglas de hacer o no hacer, es nuestro esfuerzo por ser tan buenos, tan santos, tan perfectos. Quiero decirte, es imposible que tú y yo, por nuestras propias fuerzas, seamos buenos, santos, perfectos. No importa cuánto lo intentes, siempre vas a caer, siempre vas a fallar, siempre te quedarás corta, siempre te faltará algo. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos vivir esta vida cristiana. Pero por eso es que Dios hace algo. Y es que cuando nos encontramos con Jesús y nos rendimos a Jesús y le rendimos nuestra vida, Él nos da su Espíritu para que vivamos la vida cristiana, para que experimentemos algo que es poderoso. Por eso la pregunta de Pablo es importantísima. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Porque escúchame bien, estos hombres, estos 12 habían pasado por el agua. El bautismo de Juan era un bautismo de agua. Era un bautismo en donde, recuérdalo bien, Juan enfatizaba el arrepentimiento y Juan venía y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa arrepiéntanse? Vuélvanse a Dios, cambien su mentalidad y vuélvanse a Dios. Y la gente venía y se metía al agua y salía de allí. Así varios de los discípulos conocieron a Jesús cuando eran discípulos primero de Juan el Bautista y después siguieron a Jesús cuando el Bautista les dijo, síganlo a él. Porque aquel al que viene después de mí, Él no los bautizará en agua, Él los bautizará en fuego, Él los bautizará con el Espíritu. Eso es lo que Juan le dijo a la gente y la gente pareció que no entendió y la gente se quedó ¿en qué? En el agua. Pero la Biblia nos enseña que es mucho más que simplemente religión. Es mucho más que simplemente sentirnos mal porque no somos buenos. Es mucho más que eso. Es mucho más que venir a un lugar en donde estamos llenos de culpa, de vergüenza. Es mucho más que todo eso. La vida con Cristo es diferente. Y entonces quiero que vayas conmigo a la primera carta de Juan, porque aquí sí que hay poder. Quiero que escuches esto. Esto que voy a leer es revolucionario. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él
quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Yo no sé, pero a mí este texto me produce un impacto en mi corazón tremendo. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué vienes hoy? ¿Por qué estás un domingo aquí en este lugar? ¿Qué son esas buenas noticias de las que hablamos cuando nos referimos al Evangelio? Porque cuando hablamos de Evangelio significa básicamente buenas noticias. ¿Qué es eso que llamamos Evangelio? Hoy quiero responder algunas de esas preguntas para poder comprender lo que se viene en los próximos años en el punto de encuentro. No es solo un cambio de logo, no es solo un cambio de imagen. Es un tema que tiene mucho de fondo. Las buenas noticias que la iglesia tiene para contar son increíbles y están allí en esto que acabo de leerles de Primera de Juan. Dice Juan que la palabra de vida, la vida misma, el que existe desde el principio, el que es uno con el Padre ha venido, que se nos ha revelado para que podamos conocerlo, conectarnos con Él. Eso no es poca cosa. Quiero que entiendas esto. El mismo Juan, que escribe la primera carta de Juan en su evangelio, dice: en el principio era el verbo, era el logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice: nada de lo que existe, si no es por Él, hubiese sido creado. Y después aquí en la primera carta dice: ese que estaba en el principio, ese que es Dios, ese que es la majestad, ese que es el más grande, ese se nos reveló a nosotros. Y si leíste allí conmigo esto, lo tocamos, lo vimos, lo escuchamos, caminamos con Él. Si puedes entender lo que este hombre estaba diciendo, el cristianismo no es una idea, no es una filosofía, no es que alguien se fumó una cosa verde por allá y un día se levantó y se inventó una religión. No fue alguien que un día tuvo una locura, una cosa toda extraña y por allá se inventó una religión. Fue que aquel que es desde el principio, aquel que creó todas las cosas, ese que es eterno, que es uno con el Padre, vino y caminó con nosotros y ellos lo tocaron, lo vieron, lo palparon. Y por eso es que ellos murieron por Él. Por eso es que estaban dispuestos a dar su vida por Él. Para ellos Jesús no era una teoría, no era una filosofía. Para ellos Jesús era la vida misma. Lo que está diciendo Juan aquí es eso. Las buenas noticias que la iglesia tiene para contar son que la palabra de vida, esa vida misma, aquel que desde el principio vino a esta tierra para que nosotros lo toquemos, hablemos con Él, nos conectemos con Él. Esas son las buenas noticias. Yo no sé tú, pero eso a mí me motiva para salir a compartir las buenas nuevas de Jesús a este mundo. Es impresionante lo que está diciendo allí. Hay mucho más para el ser humano que solo lo que ven. Hay mucho más que levantarse, desayunar, salir a trabajar, volver, pelearse con la señora, salir, disciplinar a los hijos, salir, pagarle el estudio. Hay mucho más que simplemente ir a hacer dinero. Hay mucho más que eso, y es conectarse con Dios. Hay una vida que es mucho más que todo lo que has visto. Es lo que Juan está diciendo. Hay una vida más completa, más hermosa, más satisfactoria, la vida misma, Jesús. Él está ahí a la puerta y llama. Esa vida se encuentra en Jesús. Es mucho más que un simple mortal. Jesús es mucho más que un buen maestro. Jesús es mucho más que un buen tipo. Jesús es mucho más que un buen profeta. Jesús es mucho más que un rebelde, como algunos lo llaman hoy, que vino a pelear grandes causas y a desafiar a los religiosos. Jesús es mucho más que eso. Jesús es mucho más que un fundador de religión. Jesús es la vida misma. Él existe desde el principio, estaba con el Padre, está con el Padre, y Él es el que sustenta todas las cosas. Y cuando entramos en comunión con Él, entramos en comunión con la vida misma. Descubrimos algo diferente. Las buenas noticias que tenemos que dar es que al entrar en comunión con esa vida misma, al entrar en comunión con Jesús,
Recibimos algo que es poderoso, experimentamos un nuevo nacimiento espiritual que nos da una vida que sobrepasa cualquier cosa maravillosa que como seres humanos podamos vivir, anhelar, alcanzar en esta tierra sin Dios. Que todo palidece, que no hay nada que sea tan increíble como Dios. Que no está mal lo que hacemos, que no está mal trabajar, que no está mal tener familia, que no está mal buscar las grandes causas, pero que la verdad es que la vida con Dios es mucho más plena. Las palabras de Juan describen un tipo de vida que es poderosa. ¿Sabes? Estamos buscando todos los días la felicidad. Esa es la búsqueda del ser humano en este tiempo. El hombre posmoderno, la mujer posmoderna está en búsqueda de la felicidad. Por eso Will Smith vendió tanto de su película. Porque todos estamos en búsqueda de la felicidad y nos gustan esas historias como la de la película. Una vida difícil, compleja, en donde lloramos, en donde nos damos en la cabeza, donde nos levantamos, pero al final, por ese esfuerzo que hacemos, somos tan inteligentes, logramos alcanzar millones de dólares para vivir. Pero la vida es mucho más que eso, porque después cuando llegas al pináculo de tu carrera y lo tienes todo, te paras frente a todo, te paras hacia atrás y miras y dices, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Cuando terminas de hacer todos tus estudios y haces tu pregrado, posgrado, especialización, maestría, PhD y llegas a la cima de tu vida y tienes todo lo que siempre habías anhelado, volteas a mirar atrás y dices, ¿y ahora qué? Parece que la felicidad se nos escapa como el agua entre las manos, parece que lo que buscamos no lo logramos alcanzar. Algunos anhelan casarse y cuando se casan dicen alcancé la felicidad y después dicen, uy, Dios mío, ¿para qué me casé? Algunos dicen seré feliz cuando tenga mis hijos y cuando tienen hijos dicen no me imaginé todos los problemas que esto traería. Es como que la vida se nos escapa, estamos esperando algo que nunca llega. Pero lo que Juan está diciendo acá es no, nosotros encontramos la vida, una vida que es diferente. Una felicidad, un gozo que no es producto de las cosas que tenemos, de las cosas que hacemos, de las cosas que buscamos, es producto de con quién nos encontramos. La nueva vida es poderosa, es alegre, es transformadora. Me llama la atención, ¿sabes lo que escribe allí? Dice, estas cosas les escribimos para que ustedes puedan participar de nuestra alegría plenamente. En otra versión dice, para que su alegría sea completa. Es decir, para que no tengas que buscar nada más, no necesites nada más para estar alegre. No necesites tener dinero, no necesites tener más dinero, una casa nueva, no necesitas tener más hijos, no necesitas tener más relaciones, no necesitas tener más títulos, no necesitas tener nada. Queremos que conozcas al que es la vida para que no necesites nada más de eso. ¿Te das cuenta lo que es la vida cristiana? Es encontrarse con Dios y que Dios le dé sentido a todo. Y dice para que su alegría sea completa. Y es por eso que cuando uno se para acá, uno lo único que espera es ver gente que esté completamente alegre. No que lleguemos todos los días como vamos a alabar al Señor con panderos y arpas. Así cantaban antes. Que cuando uno se encuentra a la gente y le pregunte ¿cómo estás? La gente lo mire a uno y diga con el Señor voy para adelante. Nadie está diciendo que no hay problemas, pero ¿sabes qué problema es grande frente al Señor? Hoy cantábamos, no hay gigante que el Señor no pueda desafiar, enfrentar, vencer. Por eso cuando yo canto una canción como esas, yo mejor dicho me saco todo de adentro, porque ese es mi Dios. Yo sé el Dios que tengo. Es una vida poderosa, alegre, transformadora, más allá de ritos, de religión sin sabor, del cumplimiento de meras normas, de cosas por hacer. Es una vida que nos conecta con Dios, es una vida que nos conecta con su propósito para nosotros. Es una vida que nos conecta con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que nos llena. Es una vida que nos brinda un poder para sanar el pasado, para disfrutar el presente y para enfrentar el futuro con confianza. Cuando tenemos a Jesús es una vida que nos saca del engaño de vivir para nosotros mismos y nos lleva a vivir para otros, para servir a otros, para amar a otros, para ayudar a otros, para hacer la diferencia. Es una vida que rompe cadenas de adicción, libera cautivos del pecado, trae luz a las tinieblas de nuestra vida en todas las áreas.
Cuando Jesús viene, Él desafía todas las cosas. Él viene y nos habilita para vivir como deberemos vivir. Es una vida que nos enseña a perdonar. Es una vida que acaba con las raíces de amargura. Es una vida que trae sanidad, escúchame bien, física, mental, emocional. Eso es lo que trae la vida de Jesús. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo pueda venir y no producir eso si Él es la vida misma? Es una vida que restaura familias. Es una vida que restaura relaciones rotas. No es teoría, por eso quiero enfatizarlo hoy. Juan está diciendo, es algo real, que se toca, que se palpa. Esa es la vida que Juan desea que quienes lo lean puedan disfrutar. Esa es la alegría de la cual Juan quiere que tú y yo participemos. Por eso dice, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos ¿qué? Tocado. Y hay dos palabras claves en esta traducción que acabo de leer que me encantan allí en primera de Juan, en el versículo 2. Testificamos y anunciamos. Testificamos y anunciamos. El anuncio de Juan está basado en algo que él vivió, no en algo que le contaron. No es lo mismo algo en lo que uno vive a algo que le cuentan, ¿sí o no? Piénsalo bien. Cuando tú hablas de algo es porque te ha impactado y se lo compartes a alguien y se lo explicas, es porque ¿qué? Porque lo has vivido. Yo por lo menos soy malísimo para los chistes. Sí, no se me ocurren. O sea, chistes. A veces hago apuntes, pero chistes. Entonces, durante una época dije, oiga, hay gente que es buenísima para los chistes. Y cuando alguien contaba un chiste, yo lo anotaba a ver si yo volvía y lo contaba. Pero cuando yo lo volvía a contar, me lo tiraba. O cuando yo lo volvía a contar, la gente no se reía como yo me había reído del chiste. Y yo decía, pero entonces, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es mío, no salió de mí, no lo comprendí, no lo entendí. Tú no puedes explicar a lo que sabe un plato de comida a menos que lo hayas probado. Te pueden haber dicho mil cosas, pero tú no lo has probado, tú no lo has disfrutado. Entonces tú no puedes decir esto a qué sabe. Tú no puedes hablar de una película que no has visto. Alguien te contó la película y pues tú no puedes ir a hablar de esa película porque realmente no conoces los detalles. ¿Has jugado el teléfono roto? Alguien le cuenta a este le cuenta al otro, este le cuenta al otro y al final el mensaje de aquí es diferente al de aquí. ¿Te has dado cuenta de eso? Así viven muchos. El pastor dijo que Jesús hace esto. Mauricio enseñó que Jesús hace aquello. Adriana habla que el Padre hace esto. Pero ellos no saben de eso. Y por eso llega el punto en el que se cansan. Porque dicen, no, pero yo no entiendo eso. Y por eso quiero enfatizar esas dos palabras. Porque lo que está diciendo allí Juan es, lo que anunciamos es producto de lo que conocemos. No somos solo comunicadores, escúchame, somos testigos de algo. Quiero repetírtelo. No solo somos comunicadores. Somos testigos y comunicamos lo que vivimos. Y ahí está el poder de lo que comunicamos. Cuando no hemos sido testigos de algo, no podemos comunicar con poder ese algo. Pablo sintió que estos hombres no tenían el testimonio de esa vida. Ese es el punto de Pablo con el que empezamos hoy. Pablo sintió que estos hombres hablaban de algo que no conocían. Había algo incompleto en ellos. Sintió que ellos estaban carentes de esa vida. Por tanto, no eran convertidos. Sabían ciertas cosas, querían ser religiosos, pero les faltaba algo. ¿Cuántas personas hay así en nuestra iglesia? En nuestras congregaciones. ¿Cuántas personas hay así que van domingo tras domingo, sábado tras sábado, reunión tras reunión y salen y sus vidas siguen siendo lo mismo? Carentes de sentido.
incapaces de perdonar, de amar, de carecer con Dios, de escuchar a Dios. Escuché a uno de mis profesores decir esto en una de mis clases de apologética o defensa de la fe. La Biblia nos invita a dar respuesta de la fe que hay en nosotros. Nos dice la Biblia que debemos dar respuesta cuando nos pregunten de lo que pasa, de lo que creemos, de lo que experimentamos. Y este profesor dice o decía esto: el gran problema de hoy es que ya no nos preguntan. Ya no nos preguntan. ¿Hace cuánto que te preguntaron por qué eres tan diferente? Y cuando me refiero a por qué eres tan diferente, no estoy diciendo que eres un elefante rosado. Todo extraño, todo religioso, con palabras todas raras. Como lo he dicho siempre, con cristianés. Creyendo que el cristianés te hace muy espiritual. O creyendo que criticar todo lo que otros hacen te hace más espiritual. O señalando los pecados de todos los demás, o los malos que son todos los demás y los buenos que somos nosotros. Ese no es cristianismo. Lo que este profesor me decía tiene tanto sentido hoy. El problema es que hoy no nos preguntan ¿por qué su matrimonio es así? ¿Por qué su matrimonio es tan increíble? En una sociedad en donde el matrimonio está roto. ¿Por qué usted es capaz de amar a su esposa a pesar de que su esposa le saca la piedra? ¿Por qué usted es capaz de amar a su esposo a pesar de todos los defectos que el tipo tiene? ¿Por qué usted es capaz de perdonar a la gente por las ofensas que le hacen? ¿Por qué usted no habla mal de su jefe, sino que siempre lo bendice o habla bien de él? ¿Por qué usted está siempre dispuesto, aún en el trancón, a sonreír? ¿Por qué está usted siempre contento a pesar de las circunstancias? Oiga, le pasó esto malo, pero ¿sabe? Usted está dispuesto a sonreír y siempre tiene esperanza. ¿Por qué usted está dispuesto a enfrentar la enfermedad como la enfrenta? ¿Por qué está usted dispuesto siempre a tener una palabra de aliento para alguien? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Alguien les ha preguntado eso? ¿Hace cuánto que no te preguntan eso? Lo que nosotros hemos visto, eso les anunciamos. La gente de hoy me dice: no, yo no comparto a Jesús porque yo no sé cómo se comparte. Yo no sé cómo se habla de Jesús, eso es muy difícil. Tengo que entrar a .college. Sí, bienvenido a .college. Pero no necesitas .college para experimentar la llenura del Espíritu Santo y la vida de Cristo. Cuando la gente ve algo diferente en nosotros, solo va a preguntar. Esa es mi experiencia. Esa es la experiencia de muchos a mi alrededor con los que he caminado y he crecido, que están llenos de la vida de Jesús. Las vidas se transforman. Cuando te encuentras con Jesús, algo pasa. Y alguno me dirá: pero yo ¿cómo me encuentro con Jesús si Jesús ya caminó en esta tierra? ¿Va a volver? ¿Cómo hago yo para experimentar eso que Juan escribió? Dice: lo vi, lo toqué, ¿cómo lo hago? Entonces hoy traigo la fórmula mágica. No existe. Existe la verdad de la Biblia. Hoy quiero decirte lo que la Biblia dice sobre esto. En Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 12. Jesús está con sus discípulos y les dice: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Que fueron solo 3 años. Jesús no les podía decir todo en 3 años. Además, estos eran bien cabeza dura. A Jesús le tocaba repetir lección tras lección tras lección de las básicas. Y Jesús les dice: no me alcanza el tiempo, muchachos. No me alcanza.
pero tengo mucho que decirles. Y el problema no es solo que tengo mucho que decirles, el problema es que si les suelto todo de una vez, los voy a volver locos de todo lo que les tengo que contar. No están preparados ustedes para esto. Y entonces miren esto tan bello que él dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará lo que recibe de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Ahí está la Trinidad, ¿te das cuenta? Jesús está con el Padre y ellos son uno, y todo lo que Jesús recibe lo tiene del Padre, y todo lo que el Espíritu transmite lo recibe del Hijo y del Padre. Ahí está la Trinidad. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y sabes, Dios mismo quiere seguir caminando con nosotros. Quiere que experimentemos algo con Él, una vida completa. Él es el que sana, el que revela a Jesús en nuestras vidas. Muchas personas dependen de la religión o de las personas, pero no dependen de Jesús. No se han entregado a Jesús, no han buscado a Jesús. Pero la iglesia se fortalece cuando todos dependemos de Jesús y tenemos una conexión con el Espíritu Santo. Eso fue lo que Pablo les quiso decir. Les quiso decir: vengan, les explico. Si vuelves a Hechos, vas a encontrar que él les dice: venga, déjeme explicarle. Jesús es más que teoría. Un cantante dijo: Jesús es verbo, no sustantivo. Y confieso que me caía gordo, pero ya lo perdoné. Pero era muy acertado, porque Jesús es acción. Jesús no es una teoría. Jesús es una realidad. El que quiere caminar hoy contigo. Y el patrón del Nuevo Testamento es claro. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de vivir tu vida a tu manera? Y le entregas tu vida a Jesús y le dices: yo me rindo a ti, con todo lo que eso significa. Yo ya no manejo más mi vida, es tuya. Eso es arrepentimiento. Ahí te has arrepentido y crees en Jesús. Le dices: Señor, sálvame, guíame, lidérame. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Recibes el Espíritu. Llegas a ser llena de su Espíritu. Si vamos a impactar activamente en la restauración de esta sociedad en los próximos años, haciendo verdaderos discípulos de Jesús en este punto de encuentro y en todas las congregaciones que vamos a abrir en esta próxima década, y en todo el trabajo que vamos a hacer con los pobres y necesitados en esta próxima década, y en toda la restauración de familias que vamos a hacer en esta próxima década, y en el alcanzar a las nuevas generaciones en esta próxima década, necesitamos primero ser llenos del Espíritu Santo y asegurarnos de que es Dios quien lleva la obra. Yo quiero decirte algo que me pasó la semana pasada, de muchas cosas que estaré contando. Sabes, yo a veces me he sentido frustrado. Soy tan imperfecto. A veces le digo: ¿qué viste en mí para ponerme aquí? Yo quiero pedirte perdón, porque soy un ser humano y a veces no voy a llenar tus expectativas. Perdóname si no las he llenado. Perdóname si a veces no he sido el pastor que tú quieres. Perdóname si a veces has sentido que no sé, ha escuchado algo que has dicho, qué sé yo. Perdóname si a veces mi agenda está demasiado llena para poderte recibir esta semana. Pero yo quiero invitarte a que dependas del Espíritu Santo, a que camines con Jesús. Yo soy un ser humano falible, cuya agenda a veces está llena, o simplemente a veces tengo familia. ¿Sabes? Me fui 2 semanas. Tenía que ir de vacaciones. Mi cuerpo lo necesita. Jesús no necesita vacaciones, yo sí.
gente se molesta porque no estoy. Dependamos de Jesús. Dependamos de una relación con Jesús. Que el Espíritu Santo a través tuyo bendiga a otros, ame a otros, discipule a otros. Él produce un cambio real. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tal vez hoy aquí hay 4 tipos de personas o más, yo qué sé, pero hoy quiero pensar en estos 4. Gente que está súper conectada con Dios, súper conectada. No pierdas esa conexión con el Señor. Pero asegúrate que realmente tienes la conexión. Porque si tienes la conexión, la vida del Espíritu se debe notar en ti, aún en tu imperfección. Tal vez aquí hay gente que ha conectado con Jesús, pero ha perdido la alegría de caminar con Jesús. Esa que Juan decía, el gozo. Por muchas cosas, aquellos que servimos a Dios a veces perdemos el gozo sirviéndolo. Y la semana pasada yo estaba haciendo esta oración en este momento. Yo le decía, Señor, perdóname porque a veces yo he perdido la alegría de caminar contigo en el servicio, porque he sentido que es tan duro, tan difícil y me siento tan inapropiado. Y se lo dije en mi mente. Y de pronto un obispo anglicano que estaba allí orando dijo, tú que has perdido a veces la alegría de mi vida por servir, quiero pedirte que vengas aquí y tomes mi mano y empujemos juntos. Y quiero que renueves la alegría de caminar conmigo. Tal vez hay personas aquí que son muy religiosas o que vienen acá, no sé por qué, por costumbre, pero no han recibido el Espíritu, porque no han rendido su corazón a Jesús. De verdad. No es decir, sí, soy cristiano, es rendirse a Jesús. Hoy Jesús quiere darle su vida. Y tal vez aquí hay personas que no se definen como creyentes, simplemente exploran. Quiero invitarte también a que hoy le permitas al Espíritu tocarte y atraerte. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento. Y quiero invitarte a que extiendas tus manos hacia el cielo. Quiero que hoy te olvides del que está a tu lado. Quiero que hoy extiendas tus manos a Dios. Y quiero que le digas, Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, te necesito. Jesús, te necesito. Necesito tu vida, Jesús. Lléname de tu vida. Completa mi alegría. Lléname de tu paz. Dile hoy, Señor, quiero recibirte en mi corazón como mi Salvador, pero también como mi Señor. Y recibe ahora la llenura del Espíritu. Recibe ahora el gozo de la salvación. Recibe ahora el soplo de su Espíritu. Deja que Él te llene ahora. Deja que Él llene ahora tu corazón y tu mente. Rinde tu corazón a Él. Entrégale todo lo que tienes. Él te conoce. Él conoce tus luchas, tus fallas, tus fracasos. Y te ama. Él quiere sanarte. Dile, Señor, sana mis emociones. Sana mi mente. Sáname físicamente. Sáname hoy, Señor. Lléname. Sana mi amargura. Hoy suelto mi amargura. Hoy te la entrego a ti. Hoy decido que quiero perdonar. Hoy decido que quiero más de ti. Hoy quiero experimentarte. No quiero ser un comunicador. Quiero ser un testigo. Y recibe ahora lo que el Espíritu quiere hacer en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
orar si alguien nos acompaña hoy por primera vez.